bien, eh, buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente. Continuando con la programación de nuestro 29º Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias Aeronáuticas y Arquiforo Visión 2024, IA Construyendo la Humanidad 2.0, vamos a iniciar con nuestra última conferencia, Uso de la Tecnología IA, a cargo del expositor ingeniero Mauricio Talavera Villavicencio. La sesión de contenido durará 50 minutos. Luego de eso tendremos 10 minutos para las preguntas a nuestro ponente, las cuales las puede realizar al final de la conferencia en la sección chat, en la parte inferior de su pantalla. Nuestro ponente, ingeniero René Talavera Villavicencio, es ingeniero de software y actualmente se desempeña como ingeniero de soluciones tecnológicas en la empresa Oracle. Bienvenido, René, y te damos el pase para que inicies con tu presentación. Gracias, Javier. Muy buenas noches a todos. Voy a compartir la presentación. Agradezco la invitación para poder brindar un poco de conocimiento justamente a los alumnos. Y esta noche vamos a tener una presentación acerca de inteligencia artificial, sobre todo las aplicaciones, casos de uso que vamos a poder tener en la vida real, ¿no? Más allá de los paradigmas, de soluciones que se puedan dar y que vemos, digamos, en publicidades, en películas, vamos a ver realidad, ¿no? Y cómo esto puede ayudarnos en construir una sociedad mejor. ¿Ok? Entonces, vamos a la historia. Y para eso, perdón, vamos a contar. Ahí está. Vamos a contar con la siguiente agenda para esta noche. Primero vamos a entrar a un pequeño contexto como para alinearnos y estar en el mismo canal sobre definiciones y conceptos relacionados justamente a la inteligencia artificial. Luego vamos a pasar a describir una serie de servicios, trabajos y casos que podemos ofrecer justamente desde el punto de vista de Oracle, la empresa donde trabajo. Vamos a conocer un poco más también acerca de esta organización. Luego vamos a ver la vida real. De la práctica pasamos a, perdón, de la teoría pasamos a la práctica, donde vamos a ver casos de uso que incluso los hemos estado ya proponiendo a varias empresas dentro del sector de aseguradoras, tanto a nivel regional como local. Y finalmente vamos a llegar a las conclusiones, beneficios que podemos obtener finalmente con este tipo de soluciones. Entonces, vamos a ir para el primer punto. En este caso vamos a comenzar con lo esencial, ¿no? Lo que es el concepto. Acá pude capturar una breve descripción de lo que es la inteligencia artificial, básicamente aplicación de algoritmos planteados con el fin de crear sistemas, equipos, modelos, soluciones, tecnología en general que puedan simular capacidades que las tiene el ser humano, ¿no? Sin embargo, bueno, tomando en cuenta esta definición y otras definiciones, me parece que de repente podríamos enfocarlo a soluciones, ¿no? Porque la solución va a involucrar una serie de estructuras o construcción que está por debajo y que permite justamente un resultado, ¿no? Y una solución, en este caso, como inteligencia artificial, va a permitir justamente dar capacidades o habilidades que permita que el comportamiento de esta solución pueda tener características similares a las que tendría peculiaridades que tiene el ser humano, ¿no? Y que puede tomar sus propias decisiones, pero sobre todo basado en los datos, ¿no? Y de repente la frase suena un poco cliché, pero básicamente es transformar los datos en información y maximizar su uso, ¿no? Eso es un poco la idea de cómo podríamos conceptualizar un poco lo que es inteligencia artificial.
pero no es un concepto que ha nacido el día de ayer, hace poco, que está de moda últimamente, sino esto ya viene madurando de hace bastante tiempo. De hecho, las primeras ideas que se tuvieron sobre inteligencia artificial nacieron en 1950, más de 70 años. Y esto salió a raíz de la prueba de Turing, donde se evaluaba tipos de cómo podríamos validar el comportamiento de una máquina respecto al ser humano. Luego de ahí, bueno, he tomado ciertos puntos que han permitido justamente ver la evolución de lo que conceptualizamos como inteligencia artificial, toda esta filosofía que hay por debajo. Hay un montón de casos más, pero acá he puesto algunos cuantos significativos. El procesamiento del lenguaje natural, el primero fue ELIZA en 1965, luego se creó el concepto de lo que son redes neuronales artificiales simulando el comportamiento de un cerebro humano, dado por John Hopfield. Luego hemos pasado, incluso me acuerdo de esta noticia cuando era pequeño, en 1997, que una computadora venció al campeón de ajedrez, Kasparov, una persona de alto conocimiento, bien conocida. En el 2002 se creó la primera, o se lanzó más bien, la primera aspiradora robot, en el 2011 en Siri. Recuerdo un viaje con un amigo, comenzaba en 2003 aproximadamente, comenzaba a usar Siri en su celular, y me pareció lo más increíble que podía haber dentro de un equipo. Ya vamos adentrándonos a noticias un poco más cercanas, ¿no? AlphaGo, el programa que derrotó al campeón mundial del juego de mesa Go. Y ya vamos adelantándonos y se creó el lenguaje, perdón, el modelo, el algoritmo previo al chat GPT, GPT-3, que permitió justamente la construcción con un prompt y bueno, dándole un poco más de detalle de lo que actualmente utilizamos como medio para poder utilizar información generada por la inteligencia artificial vía ChatGPT. Y bueno, una serie de casos en la actualidad que por todas partes vemos en nuestras redes sociales, en correo electrónico, en páginas de compras, vemos por todas partes aplicaciones de inteligencia artificial de todo tipo, ¿no? Y eso ya está siendo parte de nuestras vidas. Entonces, sobre eso, la idea es que se pueda tener una conceptualización diversificada de cómo vamos generando la inteligencia artificial, y esto demuestra justamente las aplicaciones y la evolución que va teniendo. En el caso de inteligencia artificial, estamos viendo que engloba justamente estos tres mundos o tres submundos, donde en el primer nivel estamos viendo lo que es aprendizaje automático o machine learning, donde básicamente se definen modelos o algoritmos que permiten justamente obtener mayor rendimiento con la información que van obteniendo, más exposición a los datos. Obviamente la calidad de los datos influye mucho en el comportamiento de los programas y sobre todo para los casos que hay que tomar decisiones o el mismo programa debe decidir, ¿no? La información es bastante clave. Luego tenemos lo que es aprendizaje profundo o deep learning, en el caso de la definición de redes neuronales, programas y algoritmos que están enfocados justamente a simular el comportamiento de un cerebro humano, como lo estábamos mencionando anteriormente. Y finalmente, inteligencia generativa o Gen IA, que de hecho es un concepto que está bastante en boga, muy de moda últimamente, que básicamente lo que se enfoca es en la construcción de información, pero a nivel de audio, video, reconstrucción, lo pueden ver en todas partes, memes, videos, fotografías incluso falsas, lo pueden ver de todas formas que hay inteligencia artificial que construye, pero también ayuda de repente a focalizar enfermedades o construir modelos en 3D, distintos fines, ¿no? Puede ser aplicado con múltiples fines. Y sobre las categorizaciones, podemos ya ver, volteando la página de hecho, podemos interiorizar un poco más entre dos tipos de visiones, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial clásica,
orientada básicamente a realizar tareas, pero de forma inteligente, ¿no? Y esto se logra a raíz de ciertas características, ¿no? En la información, siempre es clave la información. En este caso, sobre una información se reconocen patrones y se puede identificar mediante modelos estadísticos que están embebidos dentro del algoritmo, se puede identificar juegos de datos para que se pueda determinar ciertos comportamientos, ¿no? Y sobre esto tener un análisis de los datos y convertirlos en información, como lo conversábamos anteriormente, y en base a esta información el algoritmo o el modelo va aprendiendo, ¿no? Y con esto, en el tiempo, mientras más exposición tenga, va a poder obtener mucho más probabilidad de tener acierto, ¿no? Y esto obviamente alimentándolo con nueva información. Peculiaridades que tiene este tipo de inteligencia artificial, la clásica, es que requiere de un set de datos bastante menor. De hecho, tienes el set de datos que lo alimenta justamente para que entienda y para que aprenda, y otro set de datos como para que pruebe, y con eso perfeccione justamente su comportamiento, ¿no? Y esto se va desarrollando justamente en distintas soluciones. En caso de consumos, por decirlo, consume menos recursos, ¿no? Requiere mucho menos fortaleza tecnológica y esto se agiliza o se convierte en menos costo, ¿no? Es una tecnología mucho más económica, por decirlo de una forma. Ahora lo que tenemos por otro lado, lo que es la inteligencia artificial, podría decirse constructiva o generativa, ¿no? Donde el foco, como estábamos hablando, es construir, ¿no? Crear. Y en este caso está enfocado justamente a poder desarrollar audio, texto, imágenes, video, de forma rápida, ¿no? De forma generada o construida, basada siempre en datos. Y lo que hace no es encontrar patrones, sino generar patrones que estén asociados, ¿no? Y esto obviamente con los algoritmos que tiene, asocia grupos de información que permite la construcción justamente de datos, ¿no? Esto lo podemos ver sobre todo en los reconocimientos de imágenes, por ejemplo, o en la generación de videos. El, el contenido justamente que se puede generar se basa en información, pero es para construir nueva información, ¿no? Aprende y luego genera nueva información de acuerdo a parámetros en los cuales le decimos cómo queremos que se comporte. Peculiaridades también que pueda tener este tipo de inteligencia artificial, necesita una masa bastante grande de información. El uso de los videos requiere la identificación de una serie de patrones para poder simularlos en una generación. Básico lo van a poder encontrar en los casos de sus redes sociales cuando quieren generar algún video apoyado con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Que eso lo pueden ver en el día a día. Obviamente esto involucra un esfuerzo bastante mayor en el caso de recursos, ¿no? Donde hay una mayor cantidad de costos, ¿no? Que se convierte en una gran cantidad de costos, finalmente. Sí, creo que alguien... Ah, pensé que había ahí alguien conversando. Bueno, y vamos a la siguiente lámina, pasando justamente de los conceptos que hemos visto de inteligencia artificial, vamos a pasar a lo que es la empresa donde trabajo, básicamente, ¿no? Oracle. Oracle antiguamente era conocido, y es conocido todavía, por ser una empresa orientada a bases de datos, ¿no? Y de hecho esa fue la primera piedra dentro de la construcción de una corporación que ahora es gigantesca, ¿no? Ahora el enfoque que tiene toda la organización, que se basa de hecho en sus orígenes,
es básicamente utilizar los datos para transformar, ¿no? Para transformar justamente las organizaciones con innovación, ¿no? Utilizar los datos y nuevamente, que la frase la van a escuchar varias veces de mí, transformar los datos en información para justamente utilizar esa información, sacar el zumo de esa información y poder utilizarla para generar toma de decisiones, insights o visiones que nos permitan justamente desarrollar una serie de posibilidades, ¿no? Para el desarrollo de organizaciones, empresas y personas. Y la construcción de esta información, perdón, de esta organización nació en 1977. Se inauguró y básicamente en la primera década se convirtió en la empresa dedicada a la generación de base de datos. Casi todo el mundo conoce la base de datos Oracle. En 1987 se ganó el título de ser la empresa con la gestión de base de datos más grande del mundo. Es decir, era la base de datos más usada en todo el mundo, la más robusta. Pero no quedó ahí, ¿no? De hecho, a raíz justamente de este crecimiento, comenzó a expandirse en distintos flancos, distintos frentes de trabajo o distintos frentes de tecnología, donde desarrolló su propia tecnología, comenzando con algunas adquisiciones de empresa, pero luego masificando justamente este conocimiento de las adquisiciones, más el conocimiento que ya tenía de experiencia y con eso construir toda una corporación enfocada a la tecnología. Y vamos a ver los tres pilares en los cuales se apoya más adelante. Pero antes de eso, el foco que tiene en la innovación, totalmente alineada a la innovación. De hecho, fue una de las primeras empresas que comenzó a construir su infraestructura en la nube para brindar una serie de servicios en la nube, ¿no? De hecho, yo vendo ERPs en la nube de Oracle y no está en un servidor, sino todo está en la nube dentro de la infraestructura de Oracle, así como una serie de servicios, base de datos, etc. Da la casualidad, bueno, que también, obviamente, al tener la base de datos más usada en el mundo, generó la base de datos o la primera base de datos autónoma del mundo, ¿no? Que involucra una serie de servicios que gestionan el sistema de base de datos y que se autoparcha o se autoalimenta de acuerdo a cómo tiene las características la base de datos particular. Para un cliente de repente se requiere, o para una organización se requiere que la base de datos tenga ciertas actualizaciones y para otra no. Eso lo decide no el operador de base de datos o el administrador de base de datos, sino la misma base de datos lo puede hacer. Obviamente con tecnología de inteligencia artificial lleva hasta ese nivel, ¿no? Un ejemplo más de cómo empuja el carro de la innovación dentro de la organización. Otros detalles, ¿no? En el caso de comunidades que tiene compartidas tanto con clientes como desarrolladores, stakeholders en general con los cuales comparte tecnología, escucha para que puedan aportar, justamente tanto clientes como personas externas puedan aportar dentro de la organización para poder desarrollar nuevas soluciones, nuevos servicios, nuevos productos, etcétera. Llegamos a más de 5 millones de miembros. Y el dato más importante es la inversión que hace como organización a nivel mundial desde el 2012 respecto a lo que es investigación y desarrollo de todo lo que es tecnología. Apalancado, bueno, estamos hablando más de 80.000 millones de dólares en todos estos 12 años en el cual está desarrollando tecnología. Un costo no menor. Y a grosso modo, muy a grosso modo, porque es un poco complejo atomizar o sumarizar todo lo que brinda la organización, pero en este caso podemos enfocarlo en tres pilares, tres sencillos pilares. El primero, yendo por abajo, lo que es infraestructura. Como les decía en la lámina anterior, Oracle se ha dedicado a construir toda una infraestructura en la nube. La tienen on-premise. De hecho, tiene toda una división que se enfoca a construir servidores para soportar todas sus tecnologías en la nube, para construir sus propios data centers,
que están en la nube. Tenemos una red que está alrededor de 34 data centers en todas las partes del mundo. La cantidad de países involucra tanto Europa como Estados Unidos, como Latinoamérica. En Chile y en Colombia, en Brasil tenemos data centers, pero esto conectan y generan toda una red en la nube, ¿no? Que nos permite justamente subir a los siguientes escalones, ¿no? Controlar la información, los datos, mediante todo lo que es los gestores de base de datos, a nivel también de software de soporte de los sistemas de base de datos que tenemos. Estaba mencionando la base de datos autónomos, tenemos otras versiones obviamente, pero todo es justamente abarcado bajo esta capa. Y obviamente lo que apuntamos es subir toda la nube. También contamos con los servicios en la nube a nivel de SaaS, ¿no? ¿Qué es SaaS? Software as a Service. Vendrían a ser todos los software de tipo negocio. Estamos hablando de RPs, de sistemas particulares de industria, de recursos humanos, de lo que es ventas, comercialización, logística, etcétera, todas nuestras aplicaciones, pero construidas desde nuestra nube, es decir, desde nuestros data centers que están en la nube, ¿no? Desde ahí no es que estamos llevando una aplicación que estaba en un servidor y luego la hemos llevado a uno de nuestros servidores en la nube, que también tenemos ese servicio. Pero en el caso de nuestras aplicaciones, todas han sido construidas directamente desde la nube. No ha habido un traspaso. En el caso de traspaso estamos hablando de infraestructura, que ahí sí brindamos ese servicio de poder llevar distintos software o servidores hacia la nube, hacia nuestra nube, tal cual como se hace en Amazon, en Google, en otras marcas que cuentan con estos servicios. Oracle también lo ofrece, pero tiene un stack tecnológico mucho más diverso, ¿no? Desde las aplicaciones hasta la infraestructura. Entonces, ¿por qué explico esto? Pasando a la página, ¿no? Tenemos tecnología invertida o embebida, más que invertida, dentro de cada uno de estos niveles del stack tecnológico, haciéndolo bastante sencillo, ¿no? Todo lo que es infraestructura, tenemos GPUs metidos de NVIDIA por una asociación que tenemos con NVIDIA metidos dentro de los servidores, o una serie de tecnología a nivel de software y hardware que nos permite justamente tener una infraestructura robusta para hacer la base de servicios de inteligencia artificial que luego lo vamos a ver en capas superiores. También contamos con la aplicación de servicios de inteligencia artificial, pero más internos, para manejarlo dentro de un software, pero más administrativo, ¿no? A nivel de infraestructura. A nivel de lo que es datos, contamos justamente también con niveles o categorías de inteligencia artificial, pero orientadas ya a la explotación de información, a lo que son bases de datos y diversos tipos de información donde podemos explotar justamente y analizar los datos y convertirlos en información para ser utilizados con los servicios que estamos viendo en la parte intermedia, ¿no? Tenemos servicios de generación de inteligencia artificial, asistentes digitales, convertidores de audio o de texto en este caso, traductores, tenemos lo que es la parte visual, donde tanto imagen como video lo podemos tomar como información y la podemos desmenuzar para poder utilizar estos tipos de datos. Tenemos entendimiento de documentos, donde capturamos información PDF, imágenes y los podemos traducir, sean de documentos, y los podemos traducir y podemos capturar la información que están contenidas en los documentos. Vamos a ver aplicaciones más adelante de eso. Y en la capa donde yo trabajo, prácticamente en la parte de aplicaciones, podemos ver lo que les estaba mencionando. Aplicaciones tipo ERP, sistemas de CRM, sistemas de ventas, sistemas de gestión humana, de cadena de suministro, logística, etcétera, ya cuentan con servicios de inteligencia artificial embebidos. De hecho, muchos de estos servicios ya están aplicados, pero puntualmente para casos de uso que están dentro del RP
la parte de supply chain, etcétera, ¿no? También tenemos en la parte analítica que nos permite y apoya justamente el crecimiento o la generación de modelos para hacer análisis de diversas formas. Y también dentro de nuestras aplicaciones de industria, en construcción, en lo que es energía, en lo que es eh, salud, por ejemplo, en lo que es financieras y aseguradoras, y justamente vamos a ver unos casos de uso o de negocio de aseguradoras, etcétera. Y también nos permite tener asociación con algunos partners o socios estratégicos que utilizando justamente nuestro stack de servicios y de infraestructura y datos nos va a permitir construir mucho más soluciones que puedan encajar en la realidad y en la necesidad de clientes, pero también de organizaciones. Ahora, justamente vamos a ver unos ejemplos de ello, algunos casos de uso, pero enfocándonos a el sector de aseguradoras. El primer caso, como les había comentado respecto a los servicios que tenemos, en el primer caso vamos a contar con una traducción de la póliza mediante el uso de un asistente digital. Cuando tenemos un asegurado, la póliza está registrada también con una serie de datos, hay contrato de por medio, todos esos documentos que se van llenando, lo podemos digitalizar y meter dentro de una base de datos. Lo que se hace en este caso, mediante Data Science, es poder capturar la información que está dentro de estos tipos de documentos que pueden ser de diversas formas, pueden ser PDF, Word, registros en tablas de base de datos, etcétera. Todo lo que está en esa fuente de información la vamos a explotar acá. Y luego, mediante la interacción que tenemos con otro servicio, que es el asistente digital, vamos a hacer que conversen estos dos servicios y finalmente vamos a tener lo que llamamos la solución completa, la solución de inteligencia artificial. Que eso es un poco lo que quisiera que se lleven. No es un botón calcula todo. Abajo del botón de calcula todo hay unos servicios que hablan entre sí. Y abajo de los servicios, por cada uno de ellos, hay una serie de modelos establecidos. Y dentro de los modelos hay algoritmos. Los algoritmos hay códigos. Y así vamos bajando hasta llegar a los ceros y unos. Vamos creciendo justamente en esa jerarquía. Se tiene que construir. Beneficios que se puedan tener justamente son estos servicios directamente. Ya me estoy spoileando a mí mismo, pero los servicios mientras más servicios tengamos que los podemos hacer conversar, más fácil va a ser la vida de todos para poder crear soluciones. En general, fuera de la marca que sea, mientras más servicios va a ser mejor para nosotros y más beneficioso. Enfocándonos en el ejemplo de póliza. Vamos a ver la información, vamos a ver un video al respecto. Acá les voy a ir explicando un poco cómo trabaja. Acá tenemos un prompt, una caja de texto donde vamos a guardar información y acá vamos a ver el resultado, en lo que es la respuesta, ¿no? El query vendría a ser la consulta que estamos realizando. Solamente para tener una referencia o poder alinearnos, es como un ChatGPT, que se ha construido básicamente con los servicios primordiales que hemos estado viendo en la lámina anterior. Luego se ha construido este modelito, esta maqueta, perdón, y con eso vamos a hacer justamente el ejercicio, ¿no? Donde colocamos texto y la solución lo que va a hacer es, primero estamos viendo acá el servicio de asistente digital que va a conversar con el Data Science y a su vez este Data Science se va a sumergir en la información de todo tipo de documento, ya sean registros de la póliza como dato una tabla, como también el documento en un PDF o como revisar un contrato, donde va a encontrar una serie de atributos. Y eso lo va a mostrar, pero lo interesante es que acá está colocando descripción natural, como si cualquier persona lo podría escribir. Y lo ideal acá, lo interesante es que captura justamente este tipo voy a hacer una pausa, toma en cuenta este tipo de lenguaje para poder traducirlo y busca ya sea un dato puntual o una descripción bastante detallada como lo estábamos viendo anteriormente.
incluyendo preguntas con un mayor nivel de complejidad, que de repente involucra sumergirse, como les decía, no solamente en los registros de una tabla, sino también de repente leer el contenido de un documento, ¿no? Y esto lo vamos a poder ver de repente en este ejercicio, de repente lo vamos a ver en este ejercicio, donde va pensando y en este caso ha revisado el contrato con el cual se ha determinado la póliza y ha establecido la cláusula correspondiente relacionada a esta pregunta. La cláusula, si algunos conocen de contratos, un contrato puede tener una serie de cláusulas definidas, documentos bastante amplios. La explotación de esta información es bastante interesante, de acuerdo a los datos con los cuales hace el filtro. Vamos a ir a un segundo caso. Estábamos viendo la captura vía asistente digital bajo texto y otros tipos de datos. Ahora vamos a ver el evaluador de siniestro. Cuando hay un carro siniestrado, chocado, ha tenido un accidente y requiere una interacción con un asistente digital para poder validar e incluso calcular cuál es el porcentaje de daño que tiene el vehículo y de repente calcular algunas premisas adicionales, de repente incluso la parte del carro en la cual está involucrada. Eso lo vamos a ver acá, pero más que eso podría calcular incluso el costo total del vehículo de acuerdo a parámetros que se están estableciendo e incluso gatillar y conversar con otros sistemas para ir comunicando por la marca que de repente puede ser reconocida, a qué servicio de taller o qué taller, mejor dicho, de marca debería estar listando para poder hacer la reparación, la posible reparación, ¿no? Un sinfín de posibilidades, pero en este caso tenemos el asistente digital, tenemos el servicio visual que nos va a permitir tomar en cuenta las imágenes en este caso para desmenuzarlas, traducirlas y juntarlas o llamar al servicio de Data Science para que converse y le diga, mediante estos datos que yo he traducido de la imagen, tráeme este tipo de información. Y el Data Science va a hacer su chamba, va a sumergirse en la información y la va a traer. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, nuevamente, como les digo, esto es, no es que sea improvisado, pero estamos mostrando justamente los servicios que contamos dentro de nuestra nube, Oracle Cloud. Es un proyectito que se ha creado y en base a los servicios que hemos estado conversando, se va a ejecutar, tomamos en cuenta unas imágenes de referencia o de ejemplo que se tiene, y en base a eso va a ser el cálculo, va a ser esa conversación, ¿no? Va a estimar, va a conversar el asistente digital, que es el que estamos viendo acá, va a conversar por adentro con el Data Science, en este caso para hacer una estimación. Acá está dando una estimación del porcentaje de daño y dónde ha sido dañado, porque ya está recuperando información o está identificando que es la parte delantera de un vehículo. Entonces, acá, este caso, por ejemplo, está tomando en cuenta que ha identificado la parte lateral del carro. Uy, se me fue el ah, regresamos, no hay problema. La parte lateral del carro, ¿no? Y va a calcular el porcentaje de daño que tiene. Es incluso menor al que estábamos viendo anteriormente, pero eso lo describe de acuerdo a los parámetros que se han establecido basado en la alimentación que le hemos dado previamente a la solución. Si continuamos, damos un caso un poco más complejo y de otra parte, y ya va también a poder sacar otra estimación e identificar la parte en la cual está, la parte que está involucrada dentro de este accidente. Y ahora vamos a ver un 2 por 1, ¿no? Un caso de suscripción de siniestros donde vamos a tener el caso, primero, igual, vamos a ver o vamos a tratar con el asistente digital, pero en este caso va a haber una revisión de documentos, ¿no? Que igual va a conversar con el Data Science basado en los documentos que estamos ingresando, puede ser un PDF, una imagen de un documento,
y en este caso va a buscar y sumergirse en la información que tenemos alimentada en la fuente de información, la base de datos, y luego va a dar respuesta justamente a esta necesidad. En el siguiente caso va a ser similar, pero lo que va a hacer en este caso es escuchar un audio, está ya pregrabado. En este caso el asistente digital lo toma, lo procesa como si fuera texto y este texto es enviado y conversa con el data science para que haga nuevamente el trabajo de validación. Entonces vamos a ver el primer caso. Acá tenemos el documento llenado, que es una ficha habitual, ¿no? En este caso estamos llenando este tipo de información. Nuevamente entramos a los servicios que contamos dentro de Oracle, subimos el archivo como documento, establecemos el idioma. Acá hago pausa porque recordemos, y algo que estábamos viendo anteriormente en una lámina, hay el proceso de traducción. Entonces yo puedo tomar en cuenta el tipo de idioma para poder tomar en cuenta para que el servicio sea catalogado o definido para el idioma. Podríamos incluso tener un intermedio para poder hacer una traducción de un idioma hacia otro y continuar con el flujo, ¿no? Eso es algo que también estoy improvisando dentro de este ejemplo, pero podríamos hacerlo utilizando los servicios que ya existen, pero tenemos toda la solución construida en estos servicios, ¿no? Entonces, bueno, continuando, el documento lo hemos agregado o le estamos agregando y en este caso lo sube, ¿no? Y lo que va a hacer es capturar todos los datos que están dentro de este documento y los va a proporcionar acá, ¿no? Como hashtags. Y esto me va a permitir también hacer una búsqueda mucho más rápida, ¿no? Si es que quiero llevar un concepto. Imagínense esto multiplicado N veces, ¿no? Unas 1000 veces. Van a poder identificar una serie de hashtags que finalmente, si esto lo metemos en un procesamiento analítico, vamos a poder tener tendencias, ¿no? Tendencias de lo que normalmente, perdón, nuevamente se me fue el mouse. Tendencias que vamos a poder ver justamente y analizar debido a los hashtags. Solamente para hacer un símil, cuando ustedes ven tendencias que salen en los videos en redes sociales, yo veo, y ven que hay un montón de hashtags con los cuales el algoritmo les busca videos, esto es un comportamiento similar, si se dan cuenta, ¿no? Previo. Acá es contexto y con documentos aburridos, pero la lógica es similar. Acá les va a poner hashtag, pueden es un algoritmo que te lea los hashtags que más se repiten y sobre eso hace un análisis y te va a proporcionar un nuevo documento. En el caso de videos te va a proporcionar un nuevo video, pero la lógica está, ¿no? Y se puede aplicar. Es un poco para que hagan el símil entre lo que vemos dentro de nuestra vida de día a día con aplicaciones que uno mismo puede construir, ¿no? Es tangible. ¿Okay? Entonces vamos a ir ahora con el ejemplo del sonido. Acá, si no me equivoco, sí, está compartido el sonido. Perdón. Es un Toyota. Vamos a poner de nuevo. ¿Qué marca es su vehículo? Es un Toyota. ¿Qué modelo es su vehículo? Es un Corolla. ¿De qué año es su vehículo? Del 2005. ¿Cuál es el color de la tarjeta de propiedad? Gris plata. ¿Qué cilindraje tiene el vehículo? 2000 centímetros cúbicos. Ahí pasó el video, bueno, en realidad era un sonido. Y nuevamente entramos en nuestro entorno de servicios y le decimos que capture ese audio. Entonces en la descripción, bueno, esto es un poquito ya más elaborado, pero este es interesante porque establecemos el idioma, establecemos una serie de características propias del servicio cuando estamos identificándolo y construyéndolo, y le decimos que tome en cuenta ese audio para que lo traduzca, ¿no? Y en este caso
Cuando le dé un clic acá, va a procesar ese audio, lo va a mandar al servicio de tradúcemelo y conviértemelo de audio a texto. Y ponme todo el texto de que sale en ese audio. Y ahí volvemos al caso anterior, ¿no? Del audio, lo convertimos en texto mediante un servicio y luego ese texto lo podemos utilizar de diversas formas. Lo podemos aplicar, acá ahorita va a mostrar, acá aparece todo el texto que, o mejor dicho, todo lo que se ha estado conversando en el audio entre las dos personas. Otro caso que se me ocurre ahorita que podríamos aplicarlo y que en algunos casos se da, es sobre las llamadas telefónicas que pueden analizar tu voz, ¿no? Para poder traducirlo en texto y sacar justamente tendencias en lo que puedas estar manifestando, ¿no? De repente, si hay una serie de audios que se están escuchando, luego se podrían sacar tendencias sobre las conversaciones que se dan, ¿no? Y con eso maximizar o mejorar un servicio, por ejemplo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, estos son unos ejemplos que están enfocados a lo que son aseguradoras. Sin embargo, como habrán visto, los servicios no quedan ahí, sino hay una serie de aplicaciones. La idea, nuevamente la repito, los servicios están, lo que hay que hacer es construir soluciones, ¿no? Sobre lo que ya existe. Los servicios se pueden utilizar y con esto creamos nuestro botón calcula todo, pero no de cero, no de la nada, no mágicamente, sino utilizando servicios que nos permitan justamente construir algo robusto. Y en este caso tenemos más aplicaciones. Tenemos, por otras partes, el uso con drones, para salud, investigación de enfermedades, en la generación de compras, diversas aplicaciones, ¿no? Tanto en negocio como salud y en distintas industrias. Acá dentro de la presentación estoy dejando una serie de links en los cuales pueden acceder porque es, bueno, obviamente es información de Oracle, pero es pública y ustedes pueden explotar la información, ver videos, tienen bastante contenido y estoy colocando también un link con más información al respecto, más soluciones. Tiene muchas páginas, tiene como 8 páginas de solución y van a tener ahí para entretenerse un buen rato, pero sobre todo para conocer y entender con ejemplos prácticos cómo funciona una inteligencia artificial sin estar a ciegas. Entonces, sobre lo que hemos estado viendo, lo que he estado mencionando, un par de lecciones, ¿no? Donde podemos destacar dos beneficios principales. El poder de la inteligencia artificial, ¿no? Donde podemos crear valor y el cliente en realidad es un concepto, ¿no? A las personas o los stakeholders interesados o a los interesados que van a sacar beneficios justamente de la aplicación de una solución de inteligencia artificial, ¿no? Si estamos en una organización, ya sea entre las áreas, es decir, de forma interna, si estamos fuera de una organización, un cliente externo, que va a poder aprovechar justamente el uso de esta tecnología, o mejor dicho, el resultado de esta tecnología. Y por otro lado, generar una cadena de valor. Ya las organizaciones, como lo estarán viendo por todas partes, necesitan tomar en cuenta en su visión la estrategia del uso de inteligencia artificial, ¿no? Y con esto justamente poder acelerar pasos, no para cambiar personas, sino para maximizar, utilizando la inteligencia como un servicio, como una solución, para que las personas se encarguen de explotar el análisis. Como les digo, convertir los datos en información y la información la utilizan para ser más inteligentes, más sabios y tomar conciencia por una mejor toma de decisiones. Y eso aplíquenlo en su vida. Les va a servir mucho, pero también en la parte laboral, ¿no? Y la inteligencia artificial les va a ayudar para eso. Finalmente, estoy colocando también algunos links adicionales con mucha información, blogs, todo. También muchos de ellos de Oracle, donde puedan capturar más información, pueden leerla, es pública, se lo pueden llevar, no hay problema. Varios de estos links son dinámicos, es decir, cada cierto tiempo tienen unas actualizaciones y novedades. Así que les recomiendo que los puedan leer. Bueno, eso es todo hasta ahora. Esta era la presentación que tenía compartida. Quería no dar un enfoque comercial, más bien de conocimiento para poder tener un acercamiento
sobre estos nuevos conceptos de inteligencia artificial. Y espero que les haya sido de su agrado. Muy bien. Muchas gracias, René. Realmente tu exposición ha sido muy ilustradora, muy interesante. Nos has mostrado, creo que, una visión muy pragmática de las aplicaciones de la inteligencia artificial y sobre todo usos, pues, utilizando software de Oracle, que es una empresa muy importante en el mundo. Bien, vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Si hay preguntas, por favor, lo pueden hacer a través del chat. Yo leeré las preguntas y René responderá. Perfecto, gracias, Javier. A ti, René. Mientras de repente aparecen algunas preguntas, no sé, René, si tienes algún tipo de casos en la cual el software que ustedes tienen en Oracle se aplica al tema educativo. Sí, de hecho, estuve conversando con la división que se encarga específicamente de inteligencia artificial y hay interacciones con varias universidades. De hecho, el software que vendemos está bastante aplicado a instituciones educativas, sobre todo en la parte de gestión humana. Hay aplicaciones para lo que son educadoras, ¿no? Empresas, o mejor dicho, entidades educadoras, universidades, colegios, que permiten justamente enfocarse sobre todo en el análisis, herramientas de forma analítica, que finalmente ese análisis se va a aplicar a soluciones que se pueden dar como inteligencia artificial, ¿no? Muy bien. Hay ese caso, tendencias, de repente análisis de comportamientos que se tienen justamente en las diversas carreras, momentos, semestres, de acuerdo a las notas. En realidad hay un mar de información que tienen como entidades educativas que se puede explotar justamente para obtener beneficios, no solamente para la institución, sino también para el alumno, ¿no? Para brindarle mayores servicios. Claro, claro que sí. Bueno, el tema de, por ejemplo, ChatGPT es una herramienta que se está usando bastante ahora para resumir el tema de la búsqueda de información. Obviamente hay que tratarlo siempre con cuidado porque no todo lo que necesariamente aparece es veraz, ¿no? Y correcto Sí, en su medida. sí, Muy interesante. de hecho, te comparto, yo también estoy llevando cursos ahora. En Oracle siempre hay cursos, pero adicionalmente estoy llevando un curso en una institución fuera del país y es sobre inteligencia artificial. Y hay casos en los cuales necesito un poco más de información que el mismo contenido del curso no me lo da. Y he utilizado ChatGPT no con la idea de que me construya una tarea o que me solucione la vida o una respuesta para poder terminar una pregunta, pero para entender, sobre todo para Ah, entender, porque el conocimiento es la piedra angular para mover el mundo. claro, te da un camino, te da una guía. Claro, Aldo Chamochumbi está sí. preguntando, dice, ¿no? Buenas noches, señor Talavera. ¿Cómo está utilizando Oracle la IA para mejorar la experiencia de usuario en sus plataformas empresariales de software como servicio? Buena pregunta. Justamente es un tema, nosotros tenemos una serie de aplicaciones que están orientadas al negocio. Obviamente es más orientado a empresas. Estoy buscando mentalmente qué aplicaciones interesantes, por decirlo, podría hacerlo. Ahí está, en el tema de planificación financiera, por ejemplo, ¿no? Tenemos una solución de planificación financiera. En algunos casos, algunos de ustedes deben haber escuchado sobre los estados de resultados, cuando necesitamos justamente generar proyecciones sobre nuestros estados de resultados hacia el futuro, ¿no? Mi estado, perdón, o de repente mi balance, mi flujo de caja, si lo quiero tirar a 5 años, pero tienes la experiencia o tienes los datos.
mejor basarte en los datos para crear esa realidad futura. Entonces lo que hacemos es utilizar data histórica de años anteriores, periodos anteriores, meses anteriores, y generar nueva información mediante nuestra inteligencia artificial embebida. Generamos justamente la planificación que se tiene para un estado de resultados, para un balance, para un flujo de caja, en el caso financiero, y con esto poder sacar indicadores financieros hacia el futuro. Con la pandemia nos hemos dado cuenta que necesitamos trabajar con una serie de vistas a futuro, ¿no? Y de realidades o de situaciones distintas. La inteligencia artificial nos ayuda justamente a poder generar esta información basada en datos históricos, pero no es que la planificación la vaya a hacer solo el sistema y que te va a dar la solución y te va a decir, la empresa tiene que ir por este norte. No, te va a dar predicciones, qué es lo que piensa la inteligencia artificial que va a generarse de acuerdo a tus datos y que está entendiendo. Pero uno tiene que darle el sabor, darle la sazón a una de estas realidades o escenarios para saber cómo podrías de repente comportarte como organización ante una situación, por ejemplo, una pandemia, ¿no? ¿Qué comportamientos podría haber a futuro? Basado en tus datos, ¿qué deberías hacer? ¿No? Es la toma de decisión finalmente recae en el humano, pero la inteligencia artificial es algo que te ayuda justamente a apoyarte en conocimiento para poder tomar una decisión probablemente más realista y beneficiosa para la organización. Excelente, muy, muy interesante. Realmente yo creo que tu exposición, junto con todas las que han habido este día, nos ilustran sobre el potencial de la inteligencia artificial, sobre todo este tema de la inteligencia artificial generativa, que es relativamente nueva, ¿no? Sí, Proyectémonos correcto. pues a unos 20 años por delante. Creo que es difícil visionar ese futuro, pero sabemos que vamos a ir en un crecimiento exponencial. Y lo que ustedes están aportando, lo que tú has aportado, creo que es muy valioso para todos los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Computación y Sistemas.